Buenos días, queridos amigos. Estamos muy gozosos en este domingo de abril de este año 2024, muy contentos de todo el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos dejó escrito en su palabra y que tantos miles de años después nos hacen ver que Él es el Hijo de Dios, que Él lo dejó escrito para salvación nuestra. El pasaje es Hechos 3, del 12 al 19, Salmo 4, Primera de Juan 3, del 1 al 7 y Lucas 24, 26b al 48. Hay muchas bendiciones que podemos obtener y que las ponemos en objetivos, como ver cómo Jesús camina con sus discípulos a Emaús, cómo estos discípulos, al ver que Él se acerca a ellos, le piden que se quede en su casa con ellos ese día. Los discípulos platican con Él, ven cómo parte el pan y le reconocen después de ser enseñados por Él en el camino. Jesús se vuelve a aparecer a sus 11 discípulos y les recuerda el cumplimiento de las profecías y de todo lo que en la ley estaba escrito en los salmos y en los profetas. Nosotros podemos ver que también Él al final les dice: prediquen el arrepentimiento de pecados desde Jerusalén a todo el mundo. Y este es el mensaje que sigue hoy para nosotros como tarea, el invitar a la gente a que se arrepienta de su pecado y crea en Cristo. El propósito es que nosotros siempre tengamos toda la bendición, todo el gozo de los regalos que Él trajo a la humanidad, y cómo ver cómo un corazón arrepentido puede pedirle a Jesús que siga con ellos, que viva en ellos y que camine con ellos. Los últimos momentos de Jesús en la tierra son muy importantes y son muy especiales para todos, porque vemos cómo el Señor Jesucristo quiso darles seguridad, quiso darles la salvación, pero en especial traducida en una paz que solo Él puede traer al ser humano, y que aún hasta nuestros días sigue siendo poderoso su mensaje del Evangelio y nos sigue dando esta bendición. Nosotros vamos a ver cómo en este pasaje vemos la entrada de Él a su gloria, la petición de los discípulos a que se quede y con ellos, y dándoles a entender lo que es la Escritura, y ellos la comprenden, la aceptan y están más que nada conscientes de cómo Él resucita. En esta aparición Él les sigue bendiciendo con paz y todas las evidencias de su presencia, el gozo, la salvación. Él les abre el entendimiento para que prediquen su nombre y para que nosotros los humanos nos arrepintamos de nuestros pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, o sea, desde el lugar cercano al que uno está. Vamos a leer el pasaje que dice así: no era necesario que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras?
Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino a Emaús y cómo le habían reconocido al partir el pan. Jesús se aparece a sus discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo, fíjense, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén a la palabra de Dios. Y dice: no era necesario que entrara en su gloria. Declara que la Biblia traza las líneas generales del reino y de la gloria venidera, por lo tanto, el Mesías triunfante. Sin embargo, debe antecederse por la misión del Mesías sufriente y todo lo que pasó en la entrada triunfal, en la crucifixión, en la resurrección y en la ascensión. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, el Señor hace dos declaraciones con respecto a la Biblia. Es la autoridad suprema en cuanto a la fe y doctrina, ya que está inspirada. Y número 2, su tema es los sufrimientos y las glorias de su sufrimiento, las glorias de Cristo, sus sufrimientos como cargador de pecados y también sus glorias como el cargador de los pecados. Y así nos lo dice Filipenses 2, 5, 11 y Hebreos 1, 3. Él les declaraba todas las escrituras, lo que decían de él. ¿Se puede decir verdaderamente que Cristo entró a la muerte con las escrituras en la mano, con la Biblia en la mano? Y él insistió que se había predicho su muerte y resurrección con relación al pecado y al juicio. Y dice el pasaje: y llegaron a la aldea, a Emaús, a donde ellos iban, y él hizo como que iba más lejos. A cuantos él se les ha acercado, se ha quedado con ellos. Y esta es una pregunta que podemos hacernos. ¿El Señor se te ha acercado y se ha quedado contigo, o le has dejado ir? El Señor se acerca continuamente a los seres humanos y depende de nosotros si lo dejamos ir. Y más ellos en esta ocasión, dice, le retuvieron por la fuerza diciendo: quédate con nosotros. Ellos insistieron fuertemente porque se hace tarde y el día ha declinado.
Entró pues a estarse con ellos. Nosotros podemos ver aquí cómo Cristo se queda con cualquiera, a todos los que sinceramente le desean, a todos los que sinceramente le reciben. Entonces dice que fueron abiertos sus ojos. Él ahora les permitió que realmente lo vieran resucitado como Señor y le conocieron. El gozo que seguramente ellos tuvieron en sus corazones era inmenso y Él debió haber llenado por completo su vida, su mente, su corazón. Jesús está vivo, mas Él se desapareció de los ojos de ellos, pero solo después de haberse revelado a ellos. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba en el camino? Y esta pregunta también nos la hacemos nosotros mismos. ¿Ha ardido tu corazón cuando el Señor se revela en su palabra? Cuando el Señor se muestra y se manifiesta en alguna circunstancia especial en tu vida, en alguna dificultad. Y cómo Él abre los ojos de tu entendimiento a través de su palabra. Los asuntos de Cristo por medio del Espíritu Santo se nos da esa ayuda y se nos da para entender la palabra. Y levantándose en la misma hora, se regresaron a Jerusalén. Presenta una alegría que ellos no podían contener de ver a su Señor, a su Salvador, a su Maestro. Continuamente yo digo que ellos en ese tiempo lo creían un maestro, pero una vez verlo resucitado como Hijo de Dios, pues Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Y ellos regresan y se refiere a esa reunión que pronto se cambiaría en desesperación, de tristeza, de preguntas, de desánimo, a un sentimiento de gozo. Cierto es que ellos tuvieron que llegar a ese momento en etapas, pero estaban en camino. Y gloria a Dios por la paciencia que Él nos tiene y por toda su sabiduría para enseñarnos. Y ellos decían: ha resucitado el Señor verdaderamente. Expone una conversación, un diálogo de victoria. De hecho, la victoria jamás registrada en la historia humana. Y ha aparecido a Simón. La escritura no nos informa acerca de esa aparición que se le hizo a Simón, pero la probabilidad es que Pedro fue el primer hombre que vio a Jesús después de su resurrección. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Una narración, una descripción, una presentación emocionante a sus amigos y cómo Jesús se les apareció. Y entre tanto ellos hablaban estas cosas, Él se aparece nuevamente y se pone en medio de ellos y se refiere a una aparición inmediata, a una revelación. Y Juan añade en este mismo pasaje: las puertas fueron cerradas, estaban cerradas cuando Él aparece y Él les dice: paz a vosotros, paz a vosotros. El Señor sabe cuál es nuestra necesidad mayor y Él por eso nos da la bendición de esa necesidad. Paz a vosotros. Él les presenta sus primeras palabras a ellos como un grupo después de la resurrección. Entonces dice el pasaje que ellos estaban espantados y asombrados, y indica lo improvisto del acontecimiento y la manera en que fue hecho. En un momento Él desaparece y en otro momento Él aparece. Pensaban que veían espíritu. Demuestra que todavía no entendían la resurrección. Ellos no dudaron de las apariciones, pero realmente no reconocieron esas
estas apariciones por lo que eran verdaderamente. Mas Él les dice: ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué tienes miedo de tener un encuentro conmigo? Estar preocupado nos priva de la paz. Y suben muchos pensamientos a nuestros corazones, como eso lo tenemos bien vivido, y corresponde unas veces al temor, a la duda, al desaliento, a la desesperación, provocados por falta de fe en el Señor, en la palabra de Dios. Y debiéramos aprender de esta experiencia y tomar muy a pecho el cómo no debemos vacilar en creerle a nuestro Dios, a nuestro Jesucristo amado. Y dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Toquen, palpen y vean. Ahora entendieron lo que su resurrección realmente era, que un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. En otras palabras, Jesús decía: yo no soy un espíritu incorpóreo. Él de hecho tenía un cuerpo físico de carne y hueso, y no se menciona la sangre porque el cuerpo glorificado no tiene sangre, en tanto que ahora la vida de la carne está en la sangre. Y por eso, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, la vida será en el Espíritu Santo. Y diciendo esto, les muestra sus manos y sus pies. Y el Evangelio de Juan añade que él se había ofrecido también a que ellos vieran la herida de su costado. De hecho, él retendrá esas heridas para siempre, y así nos lo dice Zacarías 13:6 y Apocalipsis 5:6. Y nosotros vamos a poder ser testigos de todas esas cosas que ya no será necesario quizás probar, pero que el Señor es verdadero, es real y cumple toda aquella pregunta que tú tengas sobre Él. Y dice que, y no creyéndolo, aún ellos de gozo y maravillados, indica que su fe toda era débil. Tenemos tendencia a corregir, y ay, ¿por qué no le creyeron si allí lo tenían presente y enfrente? Y dice: hubiéramos nosotros actuado mejor. Él les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Tiene la intención de demostrarles el hecho de que él todavía retenía un cuerpo humano, aunque glorificado, y como tal podía comer alimentos. Sabemos que un espíritu no tiene carne ni huesos, e igualmente no come, pero el Señor, su cuerpo ya estaba glorificado, y él tomó y comió delante de ellos. Debe fijarse que Jesús no le pidió a sus discípulos creer algo que era contrario a su parecer. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Sabemos que los judíos dividen el Antiguo Testamento en estas tres partes: ley de Moisés, los profetas y los salmos, y que consistían en los libros de sabiduría. La historia entera del Antiguo Testamento es la historia de Jesús, es la historia de la cruz y lo que la cruz proporciona y lo que nos da. De hecho, si nosotros no entendemos este misterio, este ministerio, no podemos entender totalmente la palabra de Dios. Como está claro aquí, Cristo y el crucificado es la clave de todo entendimiento, y es algo sencillo para el ser humano, para un niño, para todos. Cristo y el crucificado, que es ese ministerio que Él hizo por nosotros. Y el pasaje nos sigue diciendo: entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. El que no entiende las Escrituras, pues se entiende poco o nada. Y déjenos decirlo otra vez: Jesucristo y el crucificado
es la historia de la Biblia, es la esencia del mensaje. Toda doctrina debe estar construida sobre la roca, sobre lo que es Cristo. De otro modo, es una casa construida sobre la arena. Y por último, el punto de la gran comisión. ¿Qué es este privilegio? ¿Qué es esta ordenanza? Y les dijo, así está escrito, demuestra lo que acabo de decir acerca de Cristo y la cruz. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Déjenos decirlo otra vez, esta es la historia de la Biblia, Cristo y el crucificado, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados. Fíjense, sí, de nuestra parte está el convertirnos, el cambiar de dirección, pero el premio de la remisión de pecados, gracias a Cristo. ¿Quién no lo quiere, verdad? ¿Quién no quiere abrazar la limpieza y esa oportunidad? Indica el método de Dios de proclamar la palabra y desempeñar su obra. Cualquier otro método no es bíblico en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El plan de Dios, la salvación, es idéntico para todos en cuanto a la raza, color, cultura, economía, inteligencia. Es para el mundo entero. Y vosotros sois testigos de estas cosas. El cristianismo no se comenzó como resultado de una filosofía instructiva como la mayoría de las religiones. Se comenzó por hombres y mujeres que literalmente atestiguaron del Hijo encarnado de Dios en su ministerio terrenal, así como su muerte y resurrección. Por consiguiente, podrían decir, lo que hemos visto, testificamos. Y así lo dice el último versículo, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué conclusión, hermanos? Es un pasaje amplio. Jesús se aparece primero a los discípulos de Maús y les enseña el plan de la Biblia. Después se aparece a sus 11 discípulos y Jesús les da esa gran comisión. Y entonces nosotros tenemos todas esas etapas que tenerlas y servirle a Dios. El Señor, podemos ver como aplicación, se acerca y camina con sus seguidores y se queda con los que le reciben sinceramente. Les narra y les da el entendimiento para comprender la escritura. Y hablaba con sus discípulos, les dice, tú eres testigo. Y se presenta como un ser vivo, un Dios vivo. Él está vivo. No lo dudemos, no lo dudes. Él es la fuente de paz, la única fuente de paz. Paz a vosotros. Ese es el saludo y la bendición con la que Él, después de resucitar, se presenta con sus amigos. No tengas dudas. Él tiene la resurrección, Él tiene la vida y ninguna prueba pague tu fe, ninguna cosa. Cristo está vivo. El Señor vive, ustedes son testigos y por eso tenemos que hacer de Él nuestra fortaleza, nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra paz. La comisión que nos pide que realicemos es sencilla. Diles que se arrepientan, diles que tengan la fe puesta en Cristo. Y nosotros sabemos que Él dará el perdón de pecados, la vida eterna, la salvación. Y dice, al que tú le remitas los pecados siendo testigo de lo que Él acepta, pues sus pecados son remitidos, aunque Él es el que hizo la obra de perdón. Dilo a tus hijos, a tus familiares cercanos, empieza por tus amigos, por tus vecinos, por tu Jerusalén y ve a todas las naciones. Tú eres testigo. Tú atestiguas, él hizo apartar al justo para sí. Y el Salmo 4 nos dice esto. Por último, vemos cómo dice él: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí, y Jehová lo oirá
cuando yo a Él clamare. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acuesto y duermo, porque solo Jehová me hace vivir confiado. Sabemos que Él nos resume la relación que desea con nosotros y nos recuerda la oportunidad que tenemos de vivir esta relación. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por venir al mundo y gracias por ser nuestro Dios. Bendito eres, Señor Jesucristo. Amén.